El 10 de noviembre del 2024, después de realizar el abastecimiento de combustible en la cantera fase 3, el conductor de la cisterna de combustible de código MEP01 y su copiloto se dirigía hacia la zona de estabilización de taludes. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, al pasar por la curva H del acceso Natalia, la cisterna se despista hacia su lado izquierdo, quedando suspendida de su cabina y los neumáticos número 1 y 2, en el muro de seguridad de 1.5 metros de altura, sobresaliendo la cabina de la cisterna aproximadamente 2 metros, mientras que el chasis del vehículo permaneció apoyado sobre el muro de seguridad. Buenas noches, bienvenidos a Conjeturas de un accidente laboral. Juan Chaca Vicente nació el 25 de febrero de 1987 en la ciudad de Sicuani, en Cusco. Estudió la primaria en el Cusco y la secundaria en la ciudad del Callao, Lima. Una vez que terminó el colegio, estudió la profesión de operador de maquinaria pesada en el Senati de Huaraz. Desde julio del 2023 se desempeñaba como operador de cisterna de combustible en diferentes empresas contratistas mineras. Desde abril del 2014 tenía una licencia de conducir con la categoría A3C profesional que debería ser revalidada en febrero del 2025 y una autorización por la mina como operador de camión cisterna desde diciembre del 2021 que debería ser revalidada coincidentemente en febrero del 2025. Su estado de salud médicamente era apto con 2 restricciones, una relacionada a su perfil lipídico y la segunda por una leve hipoacusia que requería controles periódicos de audiometría cada 6 meses. Dentro de su formación, conocimiento y competencias, presentaba su anexo número 5, requisito indispensable para trabajar en el rubro minero dentro del Perú, formación en el plan de fatiga y somnolencia, manejo defensivo práctico y sus cartas de compromiso de tolerancia cero, responsabilidades del trabajo y constancia de haber recibido su reglamento interno de trabajo por parte de su empleador. Dentro de su monitoreo de sueño, solo se obtuvo como evidencia los informes del 21 al 27 de junio del 2024, donde sus horas promedio de sueño fueron de 6 horas y 38 minutos y no registraba deuda de sueño durante los últimos días, y del 25 de julio al 4 de agosto del 2024, donde sus horas promedio de sueño coincidentemente fueron de 6 horas y 38 minutos. Tampoco registraba deuda de sueño durante los últimos días, lo cual estaba dentro de los límites de 6 horas de descanso estipuladas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud del Perú. Como un aporte adicional a esta información relacionada a Juan, dentro de la declaración que se le tomó al día siguiente del accidente, él indica textualmente a las preguntas de su entrevistador: el tema de somnolencia te avisa mediante bostezos o visión irritada. ¿Sentiste algún síntoma durante tu actividad de conducción después del almuerzo? Nada, ingeniero, nada. Por eso es algo que no sé qué sucedió. Es la primera vez que me ha pasado. En la vía tenemos 2 curvas juntas. ¿Recuerdas la primera curva? Sí, yo la tomé de forma normal. Hasta allí recuerdo, después ya no recuerdo, me dormí. La cisterna de combustible recibió su último mantenimiento preventivo el 20 de octubre del 2024, cumpliéndose con la programación a las 13.500 horas de trabajo, según su planificación que era de cada 300 horas de trabajo. El certificado de GPS presenta una vigencia hasta el 18 de julio del 2024. En el momento del evento no se contaba con el GPS activo y vigente. La cisterna de combustible
fue recargada para realizar su trabajo con 3.295.620 galones. Esta actividad se realizó a las 9:23 del día del accidente. El SOAT digital se encontraba en vigencia hasta el 18 de febrero del 2025. La unidad minera donde se registró el evento otorgó un certificado de vehículo autorizado como camión grande y tenía una caducidad del 18 de febrero del 2025. El pre-uso de la cisterna el día del evento no presentaba observaciones y fue realizado por el operador y autorizado por su supervisor de turno. El lugar donde surgió el evento es un acceso que tenía una cuesta de 7,17% y es una curva donde la cisterna debería ingresar hacia su lado derecho, la cual estaba cubierta de material barroso en estado moderado, que dejaba operar el equipo sin ningún tipo de restricción. El vehículo se introdujo a la berma de seguridad 3,85 metros, no pudiéndose calcular la velocidad a la que se desplazaba, ya que se carece del tiempo en que se tomó la anterior curva de forma exacta, ni tampoco los metros que se desplazó la cisterna hasta el momento del accidente. En la vía y la calzada no se aprecian huellas de frenado, ni maniobras de recuperación de emergencia por parte del operador para retomar nuevamente el control de la cisterna. Dentro del hipercontinuo realizado por el operador de la cisterna de combustible y su ayudante, resalta la descripción de peligro, fatiga y somnolencia, obteniéndose como riesgo pérdida de control del equipo, y su medida de control, descansar 6 u 8 horas y rellenar el formulario de fatiga. Dentro del procedimiento de trabajo, no se tiene evidencias de incumplimientos por parte del operador ni del ayudante de la cisterna de combustible. El plan de fatiga se cumplió, ya que el operador de la cisterna durmió más de 6 horas continuas y que según la tabla de clasificación de riesgo y decisión operativa, estaría ubicado en el estatus de riesgo bajo y apto para operar el vehículo. Con la información expuesta, formulamos las siguientes hipótesis que son posibles ramas que tendremos que validarlas o en su defecto anularlas de nuestra ruta causal dependiendo de la información adicional que obtengamos. Factor de riesgo. Persona. Primera conjetura o hipótesis. La falta de huellas de frenado en la vía y la falta de evidencias de maniobras de emergencia evasivas nos dan una sensación de inconsciencia del operador de la cisterna, que se afianza mucho más cuando en su declaración él acepta haber tenido un episodio de microsueño. Cabe recalcar que al no tener los informes de monitoreo del sueño de 1 o 2 días antes del accidente del operador de la cisterna, es muy difícil asegurar que se pudo generar este tipo de comportamiento por parte del operador. Aunado a esta información, tenemos la declaración del ayudante de la cisterna que indica que venía conversando con el operador y no notó ningún síntoma de cansancio o somnolencia por parte del operador, al igual de la versión del mismo operador, confirmando de que no tenía ninguna característica de la somnolencia como bostezos y lagrimeos en los ojos, que son síntomas comunes de sueño. Por lo tanto, la hipótesis podría ser descartada. Segunda conjetura o hipótesis. Narcolepsia por parte del operador es un trastorno del sueño que genera somnolencia durante el día. Las personas con narcolepsia pueden tener dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo. Se duermen de forma repentina. Esto puede causar problemas graves en su rutina diaria. La narcolepsia es una afección crónica que no tiene cura. Sin embargo, los medicamentos y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar los síntomas. El apoyo de otras personas, familiares, amigos, empleadores y docentes puede ayudar a afrontar este trastorno. Durante la narcolepsia, las personas suelen experimentar parálisis del sueño.
Durante la parálisis del sueño, no puedes moverte ni hablar al quedarte dormido o al despertar. Suele ser breve, con una duración de unos segundos o minutos, pero puede ser aterrador. Además, la persona que sufre este trastorno de narcolepsia puede ser consciente o inconsciente de lo que sucedió, como recordar o no recordar el acontecimiento. Factores de riesgo. Solo se conocen unos pocos factores de riesgo de narcolepsia, como los siguientes. Edad. La narcolepsia suele comenzar entre los 10 y los 30 años. Antecedentes familiares. El riesgo de narcolepsia es entre 20 y 40 veces mayor si tienes un familiar cercano que la tenga. Conjetura o hipótesis 3. Crisis de ausencias epilépticas sin convulsiones. Estas se caracterizan por episodios breves y muy repentinos de pérdida de la conciencia sin pérdida del control postural, en los que no existen movimientos musculares bruscos que se encuentran en la mayoría de las convulsiones. Se pueden clasificar en típicas y atípicas. Las crisis de ausencias típicas suelen durar unos pocos segundos, posterior a lo cual la conciencia se recupera rápidamente sin sensación de confusión. En muchos casos puede pasar inadvertida, pero se suelen acompañar de movimientos espontáneos en ambos lados del cuerpo, como movimientos rápidos de los párpados y tics que no pudieron ser notadas por el ayudante de la cisterna. El origen de estas crisis es genético y casi siempre empiezan antes de los primeros 10 años de vida, aunque las personas que lo padecen no se dan cuenta, por lo tanto, no pueden comunicarlo como una enfermedad. Es común que la primera alerta llegara por parte de los supervisores y empleadores cuando noten que sus operadores muestren un bajo rendimiento, distracción recurrente durante la ejecución de sus trabajos, lo cual corresponde a los momentos en los que se desarrolla la crisis de epilepsia. Por lo tanto, tendremos que recurrir a los datos históricos obtenidos por sus compañeros y su récord de desempeño. Hipótesis que tendría que ser validada o descartada de acuerdo a un posterior análisis con información adicional al PEPO y opiniones de expertos médicos. Factor de riesgo equipo. Para el factor de riesgo equipo, no tendríamos formulación de hipótesis, ya que los planes de mantenimiento, listas de verificación checklist, SOAT, entre otros, no marcan ningún tipo de incumplimiento. Solo haremos notar que la operatividad del GPS nos habría ayudado a poder saber los niveles de velocidad en las que transitó la unidad, aceleraciones o frenados bruscos constantes que pudieran relacionarse con el microsueño que nos podrían haber llevado a validar la hipótesis del microsueño. Factor de entorno. Este factor de riesgo no propondrá hipótesis, ya que en su análisis contaba con todos los controles preventivos y mitigadores según su diseño: señalización, amplitud de la vía, muro de seguridad. No hubo agentes distractores como el teléfono, porque según el registro de llamadas, no hay evidencia que en ese momento se haya podido perder la atención del operador por alguna llamada de último minuto. Solo el vehículo fue el único medio que en ese momento se encontraba en la curva. Se contaba con un espejo para minimizar puntos ciegos. El tema de temperatura y climatología en el momento del accidente no fue ninguna restricción, ya que en ningún momento fue nombrado por el operador y ayudante durante su declaración. Factor de riesgo, procedimiento. El factor de riesgo, procedimiento no propondrá hipótesis, ya que las herramientas de gestión detallan los controles preventivos y mitigadores a seguir se cumplieron. En el hipercontinuo, en el ítem riesgo de probabilidad de somnolencia,
detalla como control descansar mínimo 6 horas seguidas, el cual se cumplió. Para el caso del hiperespecífico detalla que el operador ante síntomas de somnolencia deber detener su equipo y comunicar a su supervisor, el cual no se cumplió porque el operador adujo que no sintió síntomas de somnolencia durante la operación de la cisterna. El plan de fatiga y somnolencia requiere la implementación del reloj con una red de internet constante para verificar la cantidad de horas de sueño y de horas despierto por parte del operador. Este control decanta en una tabla de clasificación de riesgo y decisión operativo, que para nuestro caso el resultado fue de riesgo bajo con una aptitud para operar el vehículo. Para el caso del procedimiento de alcohol y drogas, no hay incumplimiento en sus ítems, por tanto cualquier hipótesis queda totalmente descartada. Sinopsis del caso. En el accidente analizado se proponen 5 hipótesis que deberán ser las 5 rutas causales que deberían ser evaluadas para considerar estas hipótesis como válidas o descartarlas como parte del inicio de nuestra investigación. Conjetura o hipótesis 1. Posible episodio de microsueño. Conjetura o hipótesis 2. Narcolepsia por parte del operador. Es un trastorno del sueño. Conjetura o hipótesis 3. Crisis de ausencias epilépticas sin convulsiones. Las 3 primeras hipótesis van relacionadas a la persona y estarían dentro del capítulo de salud, aptitud médica. En el subcapítulo de examen preocupacional, sistema de aptitudes médicas y posible factor organizacional de protocolos médico, necesitan mejoras y seguimiento y control de las aptitudes médicas necesitan mejora. Conjetura o hipótesis 4. Proceso de reclutamiento y selección de los operadores de equipos pesados, considerando conocimiento, experiencia y protocolos de salud. Conjetura o hipótesis 5. Perfil psicológico. Las 2 últimas hipótesis van relacionadas al método de trabajo. En el capítulo de selección del trabajador y en el subcapítulo selección del equipo de trabajo necesita mejora, personal no calificado para el trabajo. Antes de terminar con el video, les recuerdo que si quieres que algún caso sea tratado aquí en este programa, contáctate conmigo para poder solicitarte la información al WhatsApp que se muestra a continuación. También pueden seguirme en redes sociales actualmente: YouTube, Instagram, TikTok. Si el caso te pareció interesante y formativo, te pido me regales un like y un comentario sobre la transmisión de esta noche. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Esto es Conjeturas de un accidente laboral. Hasta el próximo programa. Buenas noches.